Oye, Pau Pau nos decía a través de nuestra cuenta de Twitter, @mujereslared. Hola, las bellas de la mañana. Hola, Pau Pau. ¿Hasta cuándo, cada cuánto tiempo se puede pedir un aumento de pensión y cómo funciona lo del IPC? Índice de precio del consumidor. Alejandra Mercado, nuestra abogada, cuéntanos. Papá, lo que pasa es que la pensión alimenticia se puede fijar de dos maneras. La ley establece que puede ser por ingresos mínimos mensuales remuneracionales, por el porcentaje. Nosotros sabemos que actualmente el ingreso mínimo es 225.000 pesos. Por lo tanto, puede ser un ingreso, medio ingreso, 3 ingresos, dependiendo de eso. Y por lo tanto, cada año en julio los ingresos mínimos se reajustan y por lo tanto la pensión se va a reajustar en la misma proporción. Ok, entonces mínimo una vez al año tiene que haber reajuste. También, si es que no se establecen ingresos mínimos, la ley establece que se reajusta por IPC semestralmente. Por lo tanto, hay que estar, ojo ahí con la variación del IPC y pedir un reajuste al tribunal. Y ese ajuste puede ser así como de décimas. Puede ser de décimas, normalmente por IPC. Y ojo, si va a llegar a un acuerdo, señora, señor, que le reajuste por IPC sea por la variación positiva del IPC, porque si el IPC baja, la pensión puede bajar. Buen dato. Todo esto redondea hacia arriba. El que paga la pensión no puede reajustarlo hacia abajo, reajustarlo hacia abajo. Si no por está el IPC. establecido que el IPC, que la variación del IPC es positiva, podría reajustarlo para abajo porque es la variación del IPC. Pues y eso tiene que estar establecido tiene que estar en el acuerdo. establecido en el acuerdo que el IPC es la variación positiva. Positiva. Seguimos con las preguntas de la calle. Quería leer mercado. Atención, esta es la próxima. Hola, mi nombre es Sandra. Quisiera hacer la siguiente pregunta. Además de la pensión alimenticia, ¿puedo exigir otras garantías para mi hijo? Por ejemplo, comprarle ropa. Claro, comprar ropa. Lo que pasa es que legalmente se llama pensión alimenticia y uno tiende a asociarlo con alimentos, ya con la comida. Y la pensión alimenticia es un concepto que engloba todas las necesidades del hijo. Alimento, entretención, vacaciones, mesada, educación, cumpleaños, regalos de cumpleaños a los amigos, etcétera. Los niños son una fuente inagotable de gasto, así que salud, el accidente, etcétera. Entonces, claro, pero ¿cuáles son los mínimos indispensables? Porque cuando uno dice ya, tiene los regalos de los cumpleaños de los amiguitos del colegio, también tiene que estar incluido. Pero ¿qué pasa si no se puede? Oye, no vamos a todos los cumpleaños, pues iremos a algunos pocos. Claro. Pero ¿cuáles son los mínimos, los gastos mínimos que tienen o sí que están dentro de la pensión? Vivienda, evidentemente, educación, salud, vestuario. Eso es lo básico que tiene que tener una persona para sobrevivir en forma más o menos decente. Entonces, calcular al menos esos ítems es importante para establecer una pensión alimenticia. Ok, tenemos otra pregunta de la calle. Tenemos un Twitter. ¿Qué dice más o menos así? Dice... Gabriela pregunta, @mujereslared, ¿a qué edad un hijo puede solicitar el pago de su pensión adeudada por más de 8 años y si es retroactiva? Pregunta ella. Muchas gracias. Nos dice, faltó el hashtag para Fuerza. Oye, pensión adeudada por más de 8 años. A ver, lo que pasa es que las pensiones alimenticias siguen la regla general de las legislaciones, por lo tanto, que cada cierto tiempo prescriben. ¿Qué significa que prescriba? Que ya no la puedo cobrar. Por lo tanto, es importante que la mamá esté muy atenta y si hay incumplimiento esté permanentemente cobrando la pensión. El hijo va a poder cobrar él solo la pensión a partir de que cumpla 18 años, que es la mayoría de edad y que es la regla general para absolutamente todo. Pero si la mamá no ha estado permanentemente cobrando, el hijo no va a poder cobrar más allá de 5 años la pensión alimenticia y los 3 anteriores los habría perdido, salvo que, como les digo, la mamá esté ahí cateteando todo el rato, yendo a los tribunales exigiendo el cumplimiento. ¿Tiene alguna pregunta usted, Álvaro? No, la verdad es que simplemente era un poco eso. ¿Cuánto tiempo él puede pedir solamente 5 años para atrás? Si es que la mamá ha estado solicitando Sí. ¿Qué pasa si no ha pasado nunca? Si la mamá nunca hizo una denuncia. Pues yo he escuchado muchas mujeres, y esto es algo súper recurrente, a la abogada le debe pasar muchísimo, que muchas mujeres no quieren entrar en el conflicto. Yo insisto, creen que ir a los tribunales es entrar en un conflicto, cuando es todo lo contrario, aclarar las cosas y poner las cosas en regla. Pero los hombres también consideran a veces que es una agresión. No, por eso te digo, es de ambos lados. Sí. Muchas mujeres no lo hacen. ¿Qué pasa si nunca se hizo un trámite, nunca nada? No quedó establecido nunca. Si nunca estuvo establecida una pensión, el papá o la mamá no debe absolutamente nada. Y por eso es importante que yo he conocido muchas mujeres a quienes admiro muchísimo, pero dicen, mira, yo me las pude bancar sola, yo mantengo a mis hijos sola, no me voy a pasar por la humillación de cobrar una pensión alimenticia. Pero eso, mis estimadísimas amigas, va solo en perjuicio del hijo. Porque si usted puede mantenerlos perfectos, pero con la ayuda del padre, al que además tiene la obligación legal y moral de mantener a sus hijos, va a darles un mejor nivel de vida. Y por último, si la plata le sobra, señora, usted la ahorra y cuando sea su hijo mayor de edad o grande, se la entrega y le dice, mira, haz con esta plata lo que quieras. Pero el papá tiene la obligación moral y legal de pagar una pensión alimenticia y la mamá no tiene el
derecho a quitarle ese derecho. Justamente, y ese es justo, eso es un justo derecho de los hijos y eso no hay que perderlo. Queridos amigos, tenemos una llamada telefónica de Antonia, que por supuesto está muy interesada en el tema que estamos tocando el día de hoy. Aló, Antonia, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. Buenos días, Antonia. ¿Tienes una pregunta para la abogada? ¿Y de dónde nos llamas? Sí, mira, quería saber cuando uno ya cumplió con mamá, es dueña de casa y ya los hijos se fueron. ¿Y qué pasa con la pensión del marido que ya no está? ¿Ya? Ya los hijos crecieron y se se fueron. fueron. Terminó la pensión alimenticia para los hijos. Antonia, Querida y la Antonia, pensión estaba... Gracias, sola- Antonia. ¿Qué pasa con la pensión para la dueña de casa, para la mamá? Ok. Gracias, Antonio. Gracias, Antonia. Atenta a la respuesta de nuestra abogada. Antonia, aquí hay que distinguir. Siempre los abogados usamos esta palabra porque es como que nos saca las posibilidades. Pero en este caso, efectivamente, hay que distinguir. Si la pensión está fijada solo para los hijos, entonces una vez que los hijos cumplen el requisito, o sea, los 28 años ya estudiaron, la pensión cesa. Pero si la pensión además está fijada para la mamá, para la mujer, entonces se tiene que mantener el porcentaje que corresponda a la mujer. ¿En qué casos también Claro, hay acceder pensión ella. para la mujer? Hay pensión para el cónyuge, sea hombre o mujer, Bueno, claro. cada vez que esté en un estado de necesidad. Es decir, que no pueda o no tenga los medios para mantenerse por sí solo. O sea, que tenga algún grado de, yo qué sé, de discapacidad, ponte tú, o que no O pueda simplemente- trabajar por alguna o razón. simplemente acreditando que no tiene pega, por ejemplo. Sí, Muchos- claro. Crianza de los hijos, por ejemplo. también. Muchas veces cuando se separa, normalmente es la mujer, se quedó al cuidado de los hijos. Claro. Esa mujer para reinsertarse al mundo laboral va a pasar un tiempo, Sí, eso porque es no verdad. tiene experiencia, por la edad quizá, en el caso de la señora Antonia no sé qué edad tiene, pero por ejemplo, si ella se separó y ya tiene una edad en que no puede reinsertarse en el medio laboral, esa mujer está en estado de necesidad y por lo tanto la pensión alimenticia va a seguir hasta que se den las condiciones. ¿Qué pasa si la señora Antonia no tenía pensión para ella, sino que con la pensión de los niños también se mantenía ella? Ahora los niños se van de los hijos, adultos se van de la casa y ella queda con falta de recursos. Mira, ¿Podría aquí- solicitarle a su exmarido una pensión para ella? Excelente pregunta, mi querida Yanni, porque no solamente le puede pedir la pensión al marido, le puede pedir pensión a los hijos. Qué bueno, Ah, qué bueno, O sea, qué porque bueno no saber. solamente, o sea, los padres, una vez que están en estado de necesidad, tienen la posibilidad de demandar al cónyuge y si este tampoco está en las condiciones, porque imaginemos que son dos personas jubiladas que tienen los medios muy justos para vivir. Entonces, esas personas pueden demandar a los hijos para que los hijos les paguen a ellos una pensión alimenticia. Qué bueno está interesante, eso, me parece. no, Sí, me- Tengo una no pregunta, que sabía, una no mano tenía. lava la otra. Volviendo a lo que estábamos hablando de la lista de necesidades que planteaba Álvaro, hay a veces necesidades que uno entiende que son importantes. Por ejemplo, una mujer que vive con su hijo o sus hijos en un departamento arrendado, arrienda, arrienda inmueble, digamos, el padre tiene que hacerse responsable por, tú estabas hablando recién, vivienda, alimentación, educación y vestuario, en el fondo. También forma parte de esta sumatoria el arriendo, los traslados, alguien que cuide de tu hijo mientras estás, no sé, desenvolviéndote profesionalmente. Absolutamente. Y de hecho, de nuevo saludos a mi nana, sin nana no podemos trabajar. Ahora, me encantaría haber tenido una pizarra, pero aquí los Bien, gastos alguien de la casa, por ejemplo, vivienda, que puede ser arriendo, puede ser dividendo, Claro. contribuciones, gastos comunes, luz, gas, agua, etcétera. Todos los gastos de la casa se tienen que dividir por las personas que viven en la casa. Perfecto. Ya, mamá y papá, mamá y hijo, por ejemplo. Entonces, respecto del hijo, va a estar el 50% de los gastos. De ese 50% de los gastos, el padre tiene que aportar un porcentaje que va a estar determinado por lo que él gana. Entonces, respecto de, aun cuando el dividendo lo esté, o el departamento lo esté adquiriendo la mamá, no solamente lo esté arrendando, sino que lo esté comprando, el padre está obligado a aportar una cantidad porque efectivamente es el lugar donde su hijo vive. Claro, porque si no estuviera el hijo, ella quizás viviría en otro lado Y no necesitaría la nana, ni la o nana, quizás viviría con, exactamente. etcétera, habría otro... La mitad de luz, la O mitad sea, de agua. siempre vamos la a mitad de- partir por este listado que nos comentaba Álvaro, este listado inicial de todos los gastos que representa para esa persona que se quedó a cargo de los hijos, todo, vivienda, hasta el mínimo gasto. Y de esa sumatoria total se divide entre las personas que viven en la casa y el padre tiene que aportar entonces con el porcentaje de su sueldo que le corresponde. porcentaje del hijo. Al hijo. Al hijo. Claro, En la el caso, mamá, por ejemplo, si de una mamá y un hijo, entonces del 50% de los gastos de la casa, el papá tiene que aportar un porcentaje. Alejandra, conocemos muchos casos de una suerte de manipulación que se da. Por ejemplo, una pareja que se separó, hay hijos de por medio y resulta que ella no se atreve a demandarlo ante los tribunales de familia por pensión de alimentos porque él como que la chantajea.
Como que si no, yo qué sé, si me demandas, no te voy a hacer de aval para que te compres el auto. Si me demandas, no te voy a hacer de aval para que te compres el departamento o que para que hagas el negocio. Esa suerte de manipulación encubierta, ¿cómo la mujer puede protegerse de eso? A ver, esa manipulación encubierta se llama violencia económica, ¿ya? ¿No? Y está dentro de las categorías También es de un la delito. violencia intrafamiliar, ¿ya? Así que ojo con eso. Es lamentablemente muy recurrente Sí, pues. que maneja, mira, vas a salir perdiendo los tribunales. Si vas a los tribunales, vas a salir perdiendo, Claro. porque lo que yo te doy es mucho más de lo que te daría un juez. O de lo que debería darte. Ese discurso Es el discurso muy clásico. típico. Pero señora, en los tribunales de justicia se hace justicia y por lo tanto le van a dar lo que usted y su hijo necesiten. Con algunos márgenes de error, Claro, porque somos humanos, esa digamos, justicia es la pero no caiga en la manipulación de lo que yo te doy. Efectivamente, con eso, eso se llama violencia económica. Entonces, lo que usted puede hacer es demandar igual, porque le van a fijar sí o sí una pensión alimenticia, o denunciarlo por violencia económica, que es una violencia psicológica con el rasgo de económica, Claro. que eso está acogido por nuestra Mira, legislación. respecto a eso mismo, yo tengo dos preguntas. Mira, por un caso que conozco, ¿cuánto demora más o menos del momento que una mujer o un hombre, porque siempre se habla como del hombre, acá Dependiente, también, sí. claro, desde que se hace la demanda hasta que ya sale una resolución, ¿pasa mucho tiempo? Lo que pasa es que no. Y te digo por qué, y aquí viene mi segunda pregunta. Porque el caso que conozco viene un poco de esta violencia económica, que le dijo, si tú me demandáis, van a pasar 2 o 3 meses, y en esos 2 o 3 meses yo no te voy a dar ni uno. Ah, claro. y Así que eso trata de no no- demandarme porque por lo menos vaya a estar 2 o 3 meses y ella no trabajaba en ese momento, no tenía otra entrada. Entonces siempre Violencia estuvo económica, con claro. esta manipulación de no hacerlo porque sabía que iba a pasar un periodo. Entonces, mi segunda pregunta va, cuando ya se da esta resolución, ¿puede haber algo retroactivo? Claro. Lo que pasa es que cuando uno demanda una pensión alimenticia, el tribunal, por mandato legal, o sea, tiene la obligación de fijar una pensión provisoria. O sea, presentas la demanda y el tribunal en ese mismo momento tiene que decir, se fija como pensión provisoria una cierta cantidad de dinero. Por lo tanto, no, eso de que va a pasar Va a quedar meses esto. no va a ocurrir. Lo que sí yo aconsejo es que cuando ustedes presenten la demanda, acompañen la mayor cantidad de documentos para acreditar desde ya las necesidades del hijo. Claro. Porque si no, va a tener el riesgo de que la pensión sea baja y no le alcanza. Entonces, pero si usted acompaña la mayor cantidad, o sea, por ejemplo, cuánto vale el colegio, cuánto están pagando el arriendo, etcétera, para que el tribunal tenga más o menos claro cuáles son las necesidades del hijo, le va a fijar sí o sí una pensión alimenticia provisoria. Si la pensión no le gusta, puede ir a alegar a la Corte de Apelaciones y por lo tanto eso también se va a discutir. Y las pensiones alimenticias se deben desde el momento de la presentación de la demanda. Ya. Por lo tanto, si existe algún periodo en que no se pagó la pensión, al momento de la sentencia se va a retrotraer y se va a pagar todos los meses que no se haya pagado pensión. Por lo tanto, también va a estar cubierta esa. Tenemos más preguntas de la calle, ¿En querida serio? Alejandra. Esta Ya. cosa está que arde, por supuesto, un tema que nos interesa a todos nosotros. Hola, mi nombre es Daniela y mi pregunta es, mi expareja traspasó sus bienes a su actual mujer para no ayudar a mi hijo. ¿Qué hago? Muy bueno, buena pregunta, excelente. Vamos a responderle a la vuelta de una pausa comercial. No se cambie, aquí estamos comentando el tema de la separación, Y de la pensiones pensión alimenticia y alimenticias. mucho más aquí en Mujeres Primero. Sí. Seguimos acá hablando de pensión alimenticia con Alejandra Tenemos la Mercado. pregunta que quedó antes de comerciales, la vamos a revisar de nuevo porque ha pasado un rato ya. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Daniela y mi pregunta es, mi expareja traspasó sus bienes a su actual mujer para no ayudar a mi hijo. ¿Qué hago? ¿La tiene ya? La tengo ya. A ver, esto lamentablemente también se da harto, que se traspasan los bienes, se crean sociedades, se trata de diluir todo eso. Evadir. Pero hay una acción que se llama, le voy a decir solamente como dato anecdótico, ni se acuerda del nombre, pero se llama acción pauliana. Esta acción pauliana permite que cuando uno como que cacha que la cuestión es media fraudulenta, puedas pedirle al tribunal y decirle, señores, mire, le está traspasando bienes a la mujer, no me está pagando la pensión alimenticia, así que, a ver, veamos qué está pasando y el tribunal tiene la posibilidad de anular todos esos traspasos y que las cosas vuelvan al padre. Pero ¿y cómo vas a saber si lo está haciendo? Oh, O sea, no tienes claro, acceso sí, ni a no, sus cuentas, ni a su para eso tenemos el sueldo. plazo de un año, ojo, desde un año para... siempre, Janine, siempre, las personas tienen contacto. Siempre hay un amigo, un vecino que se enteró, que te contó. Entonces hay que estar con las antenitas de venir bien Por eso, pero atentas. tienes que estar recurriendo a eso. Bien No atenta. hay una vía legal
legal Como que le más- permita más- a ella, más- ¿sabes qué? menos Necesito mercado pedir negro. sus últimas Claro. 3 liquidaciones de sueldo para ver, no sé. Es que imagínate, eso significaría que nosotros, si nos separamos, estuviéramos permanentemente en un tribunal viendo y examinando. O sea, en el fondo, la ley lo que hace es creer en las personas, creer en la buena fe de las personas. Por lo tanto, cuando se producen estos hechos, lo que hace es castigar. Sanciono porque usted está actuando fraudulentamente. Claro, pero igual, para evadir pago. pero fíjate, Para la ley no me permite hacer yo una investigación, pero me exige llevarle pruebas al tribunal para poder demandarlo. Claro, Entonces, yo tengo que llevarle prueba de que él traspasó una propiedad, de que él, yo qué sé, tiene más ingresos, pero la ley no me resguarda y no me dice, sí, tú tienes el derecho de averiguar si es que esta Pero persona te da la está posibilidad. Lo recibiendo que pasa es que más ingresos. imagínate, somos, bueno, no tengo tan Sí, claro, los pero somos organismos como no tienen 17 capacidad. millones de personas. Imagínate si los tribunales tuvieran la obligación de estar vigilando cada situación que se da. Eso es imposible en ninguna parte. Pero sí lo que te permite es que si tú estás atenta o tienes noticias, es abrirte las puertas para decir, perfecto, si usted tiene la duda, Sí, Ah, pues. ok. venga. Pero uno venga. podría, por ejemplo, decir, mi ex marido le traspasó un bien a su mujer actual. Uno podría también identificar si ella realmente lo compró o fue una compra Se da traspasada, por decirlo así. muchísimo, y esto es lamentable, pero se da muchísimo. Las personas, y generalmente no es que tengan nada contra los hombres, los amo, os quiero, os adoro, pero Espero que sea así, pues. son los que normalmente hacen las triquiñuelas, porque los hombres se enamoran de la nueva pareja y le traspasan, pero hasta los calzoncillos. Entonces, llega un minuto en que están con la nueva pareja, las ama y le traspasa todo y perjudican a la anterior o a sus hijos. Pero no toman en cuenta, mis estimadísimos, que esa pareja también puede terminar y se van a quedar sin ni uno. No piense solo en perjudicar a su mujer, a su ex mujer, porque su ex mujer con la plata no va a la peluquería, no se compra ropa interior Es para el verdad. amante, no hace nada de eso. Con la ropa que usted le da, mantiene Con a la los plata, hijos. claro, claro. Así Vamos a que- revisar un Twitter, Ale, que dice lo siguiente. Ahí está. Veamos. Dani Sandoval pregunta, bueno, hola, si la hija de mi pareja ya tiene familia, es decir, hijos, y vive sola, ¿aún así él debe seguir pagando la pensión? Si la hija de mi pareja ya tiene familia, Hijos, y vive sola, ¿aún así él debe seguir pagando la pensión? Está bien. Ah, Ya ella es la es nueva es mujer. una hija adulta Sí. ya. Es una hija adulta, con pareja y con hijos. Mira, Dani, la verdad es que no te puedo dar una respuesta categórica Hay porque antecedentes hay que faltan. y además hay mucha discusión al respecto. Porque si tiene menos de 21 años, estaría obligado, tenga hijos. No, la única causal antes de los 21 años es que ella se haya casado, porque ahí pasa a depender del marido y no del padre. Pero si no se ha casado, hay discusión acerca si hasta los 21 años al menos ella es titular o no titular de pensión Si el activa. padre quiere seguir Deberíamos entender que sí. Si el ojo. padre quisiera, que la ley no lo obliga, pero si quisiera seguir manteniendo a su hija eternamente, ¿es posible? Sí, claro. Sí. Digamos, incluso que quiere así, mantener si una- su actual mujer, que puede haber estado casado con ella, digamos, la actual mujer se oponga, digamos, a esta, Sí, o sea. a este derroche de generosidad. Pensemos que la ley lo que establece son los mínimos. O sea, la mínima pensión que puedo dar es un 40% de un ingreso. Si yo quiero mantener a mi hijo Claro. eternamente y que se dan, Sí. puedo hacerlo. Con menos sin casos. ningún Les problema. tengo una duda. Si hay un padre que tiene hijos de matrimonios distintos, compra una propiedad, ¿puede poner esa propiedad a nombre de solo unos hijos? Por ejemplo, los hijos de su primer matrimonio y no de los del segundo. A ver, sí, puede hacerlo, pero No es cuando... Sí, bueno, eso, a menos que también a los otros les compre una propiedad, pero eventualmente si este señor se llega, por ejemplo, a morir, esa cesión a los hijos se va a deshacer si es que estos otros están perjudicados. Ok, ¿Ya? si los otros demandan, Sí, los porque otros los otros demandan, tendrían que demandar. o lo hizo a través de una título de pensión alimenticia o lo hizo a través de una donación, etcétera, pero podrían estos otros hijos perjudicados tener acción para que ese bien que está a nombre de los hijos del primer matrimonio pasen Sea de nuevo repartido entre a la todos. herencia. Perfecto. Tienen posibilidad de hacerlo. Ya. Es parte Bueno, de bueno la- saberlo, porque sí, de repente el testamento decía, no, esta propiedad queda para mis hijos mayores y mis hijos menores no. Es que ahí nos metemos en otro tema, pero también lo vamos a explicar. El testamento, en Chile no existe la libertad para testar. O sea, yo Ok. tengo la obligación de respetar ciertos herederos. Perfecto. Entonces, los hijos y la cónyuge son herederos sí o sí. Por lo tanto, si tengo mujer o marido y tengo hijos, ellos van a recibir la herencia Perfecto. sí o sí. Vamos a hablar de herencia otro día, Uy, en sí, extenso, mi sí. querida, Interesante, pero muy hasta interesante. ahora con pensión de alimentos estamos súper claras, pero bueno, cientos de preguntas quedaron en el tintero en Twitter y a través de nuestra amiga en la calle. Queremos agradecerte, Alejandra Mercado, abogada, aplauso, Jimeno,